Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. En el último tiempo se ha hecho muy popular un concepto que es el concepto de danza profética. No solamente danza hebrea, sino además de eso, danza profética. Y uno ve diferentes cursos, seminarios, charlas sobre danza profética. Incluso hay personas que tienen su propia academia de danza profética. Pero, ¿qué es la danza profética? ¿Es algo bíblico? ¿Podemos encontrar un fundamento en la Escritura sobre la danza profética? Comencemos mirando su definición. Número 1. ¿Qué es la danza profética? La licenciada Neila Andrade define danza profética de la siguiente manera. La danza profética es una forma de expresión que comunica los propósitos de Dios a través del movimiento, guiada por el Espíritu Santo. El danzar no solo expresa sentimientos, sino que transmite mensajes, revelaciones y decretos de parte de Dios para la iglesia. ¡Wow! O sea, en pocas palabras, predico con la danza. Así lo explica esta hermanita que se hizo viral en TikTok. La danza profética es cuando tú le preguntas al Espíritu Santo qué es lo que quiere transmitir hoy a la iglesia. Esta danza es una forma de adoración donde se transmite un mensaje de parte de Dios y esta crea una atmósfera de adoración profunda. La danza profética se enfoca en la sensibilidad al Espíritu Santo y en la entrega en adoración más que en la parte técnica. Más que en si me está saliendo bien, que si me fui de tiempo, que si me está saliendo perfecto, que se me ve bonita. No nos enfocamos tanto en eso. Nos enfocamos más en cuál es el mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir hoy. ¿Cómo voy a ser sensible a Él para escucharlo y saber qué es lo que hay que danzar hoy sobre la iglesia? En la danza profética los movimientos siempre son guiados por el Espíritu Santo y buscan ser un canal de comunicación entre Dios y la iglesia. Creo que eso ya se me hace exagerado. En pocas palabras, la danza no es simplemente un movimiento de adoración, es más que eso. Estoy transmitiendo un mensaje profético, estoy predicando la palabra con la danza. Cada movimiento, cada cosa que hago mientras estoy danzando está enviando mensajes proféticos, revelaciones, decretos y todas esas cosas que ellos dicen. ¡Wow! Pero ¿de dónde surgió esta idea? Vamos a la historia. Y cuando hablamos de la historia de la danza profética, pues tenemos que hablar de apenas hace unos añitos, porque en la historia del cristianismo, la danza nunca formó parte de la liturgia. De hecho, Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo esto sobre la danza: donde hay danza, allí está el diablo, porque nada bueno se hace con danzas. Se introdujo la lujuria, el adulterio, la impureza. La danza es la invención del diablo. Algo radical, Crisóstomo. La danza realmente reaparece en la iglesia cristiana con el movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Pero en comienzo era una expresión individual de adoración. Cada cual danzaba en su lugar como sentía en su corazón. No habían pasos organizados, ni un grupo de danza, ni significaban absolutamente nada los pasos. Con el paso del tiempo llega por allá, en el año de 1948, el movimiento de la lluvia tardía, un supuesto avivamiento con una revelación grandísima. ¿Cuál era la revelación? Que se tenía que reconstruir el altar de adoración de David, ¿sí? La reconstrucción, y ya hablaremos de qué significa eso, del altar de David. Y dentro de eso tenía que venir pues la danza, porque David danzaba, ¿sí o no? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Claro, entonces hay que restaurar la danza. Por eso también esto hace parte del movimiento restauracionista, que intentaba restaurar la iglesia del primer siglo y de paso el judaísmo, ¿sí? Incluirlo y mezclarlo ahí con la iglesia. Es así como en los años 80s y 90s aparecen primeros indicios de esto de la danza profética. Los guerreros de danza, por ejemplo, que pensaban que hacían guerra espiritual con la danza de actos proféticos, la danza de guerra, etc. Diferentes movimientos que hoy se resumen en esto, en la danza profética. Y podríamos decir claramente que los primeros en hablar literalmente de danza profética fueron David Worship Teachers, Lynn Hayden y Judy Jacobs. Estas personas y estos grupos básicamente comenzaron a decir o a dar el discurso de que la danza transmite un mensaje. Pero ahora vamos a ver por qué es profética esta danza. ¿Cuáles son sus características? Número 3.
Y como ya lo acabo de decir, en primer lugar, la primera característica que ellos demuestran es que la danza profética sirve para la guerra espiritual. Calma, calma. Instrumentos como el pandero, el tambor, el bastón, las banderas terminan siendo armas espirituales y se fundamentan en 1 Samuel cuando dice que Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Qué tiene que ver eso con la danza? Bueno, supongo que cuando el pueblo se regocijaba danzaba, ¿no? Pero la danza entonces es consecuencia de lo que hizo Saúl, o más bien de lo que hizo David. Pues no. La victoria de David contra Goliat tuvo como consecuencia el regocijo, la alegría y seguramente la danza del pueblo. Pero la danza del pueblo no causó la victoria de David. El pueblo estaba triste, abatido, no danzaba hasta que David venció a Goliat. Así que la danza no fue un arma espiritual en este caso. Otros toman como ejemplo Jueces, capítulo 11, verso 34, cuando sale a recibir la hija de Jefté a su papá con panderos y danzas. ¡Qué maravilloso! Ahí se ve guerra espiritual. No, no se ve guerra espiritual. Él ya había ganado, él está volviendo a la casa. El triunfo de Jefté no es consecuencia de la danza de su hija, más bien es al revés. La danza de su hija es consecuencia del triunfo de Jefté. Así que este ejemplo tampoco nos sirve para argumentar la guerra espiritual por medio de la danza. El tercer texto que ellos utilizan para justificar eso está en 2 Samuel 6:14, cuando David danzaba en la presencia del Señor, básicamente desnudo, porque había llevado el arca del pacto a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver eso con guerra espiritual? Todavía no lo sé, porque en ese momento no estaban peleando contra nadie. Hay una victoria, sí, la victoria es llevar el arca del pacto por fin a Jerusalén, que era uno de los sueños de David. Pero, pues la danza no causó eso. Más bien la danza fue consecuencia de un objetivo realizado, culminado, de algo que ya habían ganado. Hay que decir que ninguna de estas danzas que acabo de mencionar son actos litúrgicos, es decir, no se hacían en servicios de adoración recurrentes al Señor. Todas estas danzas fueron expresiones espontáneas de alegría, gozo y adoración, no más. Nada de esto tiene que ver con una práctica litúrgica. No hay un solo ejemplo en la Biblia de un grupo de personas que antes de ir a la guerra comiencen a danzar y por medio de la danza se gane la batalla. Hay ejemplos de personas que comienzan a cantar y por medio de su adoración, como en el caso de los de amonitas, moabitas y los del monte de Seir, que se levantan contra el pueblo de Israel, y Josafat pone a todo el mundo a cantar y a adorar al Señor, y ahí las emboscadas de esos pueblos se encuentran entre ellos y se destruyen y ellos tienen la victoria. Pero ahí hay canto, hay adoración vocal, transmisión de palabra de Dios por medio de la letra de las canciones. Pero nunca sucede esto con la danza. En segundo lugar, estas danzas proféticas evidentemente son una expresión judaizante. Básicamente todas las danzas proféticas son judaizantes, como estas. No profundizaré mucho en esto de la danza judía porque tengo un video, si usted quiere, vaya y vea nuestro video donde explico por qué nosotros no tenemos necesidad de practicar la danza judía. Pero estas personas diferencian entre la danza de adoración y la danza profética. Para ellos es diferente danzar adorando que danzar transmitiendo un mensaje, haciendo guerra espiritual y haciendo actos proféticos. Son dos cosas distintas para ellos en su lógica. Una distinción que no encontramos para nada en la Biblia, en ningún momento. No encontramos jamás que la Biblia haga la distinción entre danzas de adoración y danzas de mensaje. ¿Pero de dónde sale eso? ¿Y por qué la danza debe ser o tiene que ser hebrea? ¿Por qué no puede ser colombiana, peruana, brasileira o alguna cosa? ¿Por qué hebrea? Bueno, porque ellos están supuestamente restaurando el pórtico de David. Y se aferran a Amós, capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado.
¿Sí ve? El tabernáculo de David, hermano. Ahí había panderos, cantos y danzas. Y el Señor lo está restaurando en este último tiempo. Esto es una pésima exégesis y absolutamente parcializada. Porque cuando interpretamos realmente el texto, ese tabernáculo de David es mucho más que danzas o música. Mire, ese mismo texto lo usa Jacobo, hablando de lo que Pedro había estado haciendo. En Hechos, capítulo 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El tabernáculo de David no eran las danzas, según Jacobo, no según yo, no. El tabernáculo de David es el hecho de la predicación de la palabra de Dios y de la adoración al único y verdadero Dios a judíos y a gentiles. Ese es el tabernáculo de David, porque David había pensado siempre en construir un templo para todas las naciones de la tierra. Y ese templo era tipo y sombra de la iglesia. La reconstrucción del tabernáculo de David es la iglesia. Nosotros somos el tabernáculo de David, y no tiene que ver con danzas, con música solamente. No, es muchísimo más grande que eso. Es la obra de Cristo. Ahora, ya sé lo que muchos me van a decir, sobre todo nuestros hermanos dispensacionalistas, ¿no?, que exaltan a Israel. Pero seamos honestos, es muy diferente la danza que estas personas hacen a las danzas hebreas. Sus movimientos son completamente distintos, aunque les pongan nombres hebreos. Es más, su traje, su vestimenta es completamente distinta. Mire, esta es la imagen modernizada de una mujer que está vestida como una hebrea del primer siglo. Y en comparación, esta es la imagen de la supuesta vestimenta para danzas hebreas. Compárelo, usted mismo. ¿Cree que se parece? Yo creo que no. En cuarto lugar, ¿cuál es el fundamento bíblico sobre el cual ellos se basan? Bueno, tienen algunos versículos. En Éxodo 15, cuando María sale a danzar proféticamente y todo el pueblo danza, lograron la victoria, ahí lograron la liberación. Eso es danza profética, hermano. Bueno, eso es una danza espontánea, es una danza posterior al triunfo, así que no profetizó nada. Están celebrando, están adorando. Eso no es una danza profética, es adoración pues con todo su ser. Tampoco hace parte de una liturgia. Pero el Salmos 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando danzamos, el Señor transforma nuestra tristeza en danza. Danza profética. Pues eso solamente es una poesía que demuestra que el Señor es nuestro gozo, y como consecuencia le adoramos incluso con la danza. No es más. Ahí no está gestionando, invitándonos a hacer danza profética. Pero el Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Danza profética. ¿Por qué? Yo no veo danza profética en ese versículo en ninguna parte. El contexto del versículo es simplemente la enumeración de algunas formas de adoración, igual que el Salmo 150. No es más. Usar ese versículo para justificar la guerra espiritual por medio de las danzas no tiene sentido, ya que realmente el texto está hablando de cómo Dios emite un juicio por medio de su pueblo, ese pueblo que le adora con instrumentos musicales y danzas. Pero no son las danzas la causa del juicio de Dios o lo que los llevó a ellos a la guerra. No tiene nada que ver. ¿Y qué me dice de Jeremías 31:13? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y consolaré y los alegraré de su dolor. Ahí no está diciendo que Dios use la danza para la restauración nacional, o para tener la victoria, o para ganar la guerra espiritual. Al contrario, lo que está hablando es específicamente Israel, y les está diciendo que Él pues traerá gozo, alegría y danza como consecuencia de la victoria, no como la causa de ella. Y Isaías 30:31-32, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara de justicia que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y la batalla tumultuosa peleará contra ellos. Guerra espiritual con la danza. Pero el texto ni me menciona la danza. Menciona panderos, arpas, batallas,
adoración, pero nunca menciona la danza. Eso es hacer eisegesis. Y en Primera de Crónicas 25, ahí David organiza toda la adoración, incluida la danza en el templo. En Primera de Crónicas 25 jamás se menciona la danza. David organiza a los cantores del templo, a los que tocarán instrumentos y a los que dirigirán, pero nunca habla de danza. En el templo de Jerusalén no hubo danza. Jamás los judíos usaron la danza como un instrumento litúrgico. No lo usaron así, tampoco la iglesia primitiva, ni los primeros cristianos. La danza era una expresión espontánea, separada de todo el ritual litúrgico de los judíos. Bueno, deje así. Para terminar, mis hermanos, tenemos que decir varias cosas alrededor de eso. En primer lugar, nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se ve a nadie danzando. Usted se imagina a Pablo allá con danzas proféticas y transmitiendo, o Juan lanzando el Apocalipsis a punta de movimientos de danza. No tiene el más mínimo sentido. Quienes creemos en el principio regulador del culto, lo sometemos a Hechos 2:42 y Colosenses 3:16. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que ellos se reunían para leer la palabra, orar, para seguir las ordenanzas del bautismo y de la cena, para cantar, para predicar y para tener confraternidad. Para eso se reunían. En ninguna parte aparecen las danzas. En segundo lugar, esto de hablar de danzas proféticas confunde dos conceptos que no deben mezclarse: el concepto de adoración y el concepto de revelación. El Señor ya reveló todo en la Biblia, ahí está lo revelado. Lo revelado debe ser revelado verbalmente, no con movimientos. Los mensajes no están en la Biblia con movimientos, jamás. Es que todo transmite un mensaje, el arte, la pintura, la danza transmite un mensaje, pero ese mensaje que transmite el arte en ese sentido es un mensaje subjetivo, que depende de aquel que lo interpreta, pero la revelación de Dios no puede ser subjetiva, porque entonces cada cual interpreta lo que le viene en gana. La revelación de Dios debe ser objetiva, por eso la revelación de Dios es únicamente la palabra de Dios. No confunda adoración con revelación. En tercer lugar, esas expresiones culturales pueden confundirse y incluir cuestiones culturales modernas. Hoy ya vemos que esas danzas supuestamente hebreas son más danzas modernas, tienen más movimientos de danza moderna que de danza hebrea, haciendo una sopa, un sincretismo ahí entre la danza moderna y la hebrea que ni siquiera entendemos. Además de eso, se corre el peligro de mezclar todo esto con cuestiones religiosas de otra índole. Esas danzas se parecen más a las danzas de la lluvia que practicaban los Hopi, los Cherokee, ¿sí? Todos esos grupos indígenas que habitaron aquí la Norteamérica antigua. Ellos danzaban para que cayera lluvia. Es increíble ver el paralelismo, ¿no? Todos estos danzantes de hoy muchas veces piden: manda tu lluvia, Señor. Es lo mismo, están danzando por lluvia. Es exactamente la misma lógica. Esto se convierte más en un fetichismo, se convierte más en algo místico, mágico, maravilloso, que realmente en algo guiado por la palabra de Dios. Y en última instancia, en la iglesia, mis hermanos, que se practica este tipo de cosas en las iglesias donde hacen estas danzas, cada movimiento tiene un significado completamente distinto. Es decir, los movimientos tienen significados divergentes, no significan lo mismo en todas las iglesias. Así que el mensaje que se recibe en una iglesia no necesariamente se recibe en la otra. ¿Por qué? Si la danza transmite el mensaje profético para el pueblo, deberían todos los movimientos significar exactamente lo mismo en todas partes del mundo. Pero no es así. Los acomodan a su gusto, a su capricho y a su placer. En conclusión, la danza profética es una herejía. Bueno, no podría decir que es una herejía de primer orden, pero puedo decir que nada tiene que ver con las Escrituras, nada tiene que ver con la sana doctrina y que definitivamente no debiera practicarse en las iglesias. No es simplemente una opinión mía, es que en la Biblia nada me indica que deba ser. Así de sencillo. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y comparta este video por todas partes. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.